buenas tardes. Mi nombre es Karina Ormachea, soy médico emergencióloga del Hospital Rabagliati, docente de ustedes en las prácticas, y hoy vamos a desarrollar dos temas, la doctora Rivas también. Yo voy a empezar revisando con ustedes lo que es estatus epiléptico. ¿Todos ven bien? ¿Se oye bien? Sí. Ya, muy bien. El estatus epiléptico es considerada una emergencia neurológica. La definición es una crisis epiléptica que tiene una duración mayor a 5 minutos o que puede durar, o que pueden ser dos crisis y recuperación del estado de conciencia en un lapso de 30 minutos. ¿Por qué se considera una emergencia? Porque puede causar en muchos de los pacientes muerte neuronal y por ende, incluso si es que esto no se revierte inmediatamente, muerte del paciente. Nosotros utilizamos varias definiciones cuando hablamos de estatus epiléptico. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar del ILAE? Han hecho neurología. El ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Ellos hacen revisiones cada cierto tiempo de las definiciones que van a utilizar en cuanto a epilepsia y hacen recomendaciones en función a ello. Entonces, ellos andan o van actualizando cada cierto tiempo las definiciones de todo lo que tiene que ver con este tipo de eventos. Para el estatus epiléptico, aparte de la definición general de la duración de más de 5 minutos o de la recuperación de estado de conciencia, también nos dan otros parámetros para que nosotros determinemos la severidad y cómo deben ser nuestras intervenciones en el lapso del tiempo. Hablamos de un estatus epiléptico precoz cuando la duración de esta crisis va a ser entre 5 a 10 minutos. Normalmente en este lapso de tiempo todavía los mecanismos neurológicos reguladores están activos. Entonces, la lesión cerebral en sí no se da, como lo vamos a ver más adelante. El estatus epiléptico establecido es cuando el evento va a durar de 10 a 30 minutos. Como les digo, todavía en este lapso de tiempo hay mecanismos reguladores, pero estos ya se empiezan a agotar. El estatus epiléptico refractario es cuando tenemos una crisis que tiene una duración de 30 a 60 minutos. Además, para que nosotros podamos hablar de un estatus refractario, debe haber una condición adicional, que ya hayamos utilizado drogas de primera y segunda línea y que a pesar de eso la crisis no ha parado. Y hablamos de estatus epiléptico súper refractario cuando la convulsión o la crisis dura más de 24 horas, a pesar de que nosotros estemos utilizando sedación o tengamos al paciente en un coma inducido o un coma barbitúrico. Esto viendo lo que son las definiciones. Ahora, el ILAE tiene una descripción para lo que es en sí el estatus epiléptico. Si bien es pura letra, pero es necesario que tengamos claro el concepto. Hablan de que el estatus epiléptico es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio de los mecanismos que conducen a convulsión anormalmente prolongadas. Hablan de un punto de tiempo T1, que se supone que es esta primera fase, y además hablan de un tiempo o punto temporal T2 en el cual las consecuencias a largo plazo de que esta condición o esta crisis epiléptica no se corte pueden generar una lesión neuronal y la muerte, produciendo alteraciones en las redes neuronales. Esta es la definición literal que utiliza el ILAE. ¿Pero a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una crisis epiléptica, en una diapositiva siguiente vamos a ver las diferencias entre crisis, epilepsia o síndromes epilépticos. Cuando un paciente tiene una crisis epiléptica, lo normal, si bien es cierto, es patológica el evento, lo normal es que los mecanismos reguladores del propio paciente, activación de canales iónicos, transformación del flujo sanguíneo cerebral y la liberación de determinados neurotransmisores, hagan de que ésta se autolimite en un lapso de tiempo. La mayoría de crisis se suelen autolimitar antes de los 2 minutos. Si nosotros vemos que una crisis convulsiva empieza o una crisis epiléptica dura más de 2 minutos, lo más probable es que esos mecanismos reguladores hayan fracasado y que esa
esa convulsión pueda extenderse en el tiempo. Si bien es cierto, la clasificación o la definición nos pone como corte 5 minutos, nosotros en la experiencia práctica y en muchos estudios que ya están publicados, dicen que a partir del segundo minuto el éxito de que, o la capacidad que tiene el cuerpo de limitar esta crisis es muy corta. Entonces lo más probable es que sí. Entonces bajo este parámetro les pregunto, si yo estoy en la emergencia y un paciente que está sentado en una silla en la sala de espera empieza a convulsionar, ¿yo debo hacer alguna intervención? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Son libres de hablar. Con confianza. Lo que suele suceder normalmente es de que inmediatamente corremos todos, la enfermera con angustia y desesperación carga una ampolla de diazepam e intenta colocarle por donde pueda. Pero en realidad no es necesario. Si nosotros tenemos un paciente, con mayor razón si es alguien que tiene crisis de manera frecuente o que ya tiene un diagnóstico establecido, lo que deberíamos hacer es darle confort y ver que se autolimite solo en el tiempo, que es lo más probable. Ya está descrito que entre el 6 y el 15% de los pacientes con epilepsias conocidas pueden tener en algún momento de su vida estatus epiléptico, pero hay un 85% que no lo va a hacer. Entonces nosotros podemos darle confort y observar. Es innecesario que hagamos una intervención en este lapso de tiempo. Pero si yo a partir de los 2 minutos veo que la convulsión persiste, es muy probable que eso ya no vaya a autolimitarse solo. Entonces, en ese caso, sí me voy preparando para una intervención. Como les muestro acá, en la gráfica, ven que la posibilidad de ceder espontáneamente es más o menos a partir del segundo momento. Pasado este lapso de tiempo, cada vez la liberación de neurotransmisores, las alteraciones a nivel de los canales iónicos de la neurona empiezan a deteriorarse. Cuando llega a partir de los 5 minutos, ya no se va a autolimitar sola, ya necesita alguna intervención. Es ahí cuando nosotros deberíamos dar el tratamiento. Ahora, si yo no llego a intervenir en este lapso de tiempo, o sea, si mi paciente está en casa y su convulsión persiste más de 5 minutos, a partir del minuto 5, todavía el cuerpo y el cerebro tienen la capacidad de dar soporte a la neurona para que no sufra ningún daño. O sea, no significa que yo lo voy a dejar todo este lapso de tiempo, pero todo este lapso de tiempo entre T1 y T2, todavía los mecanismos reguladores van a hacer que mis neuronas sobrevivan, sin que tengan hipoxia, sin que tengan liberación de lactato, sin que tengan destrucción de las redes neuronales, que es lo que comenta la definición. Cuando yo no logro intervenir o revertir la convulsión o la crisis por encima de 30 minutos, todos esos mecanismos reguladores fracasan. Y ya se evidencia una lesión neuronal, que si nosotros no podemos controlar por más de este tiempo, el paciente puede tener secuelas severas. Por eso es una emergencia neurológica. Entonces, todo paciente que nosotros tengamos dentro de esta definición debe ser atendido inmediatamente, de preferencia en una unidad. ¿Cuál es nuestra unidad de prioridad 1? El shock trauma. Porque es probable que requiera una serie de intervenciones invasivas para que nosotros podamos controlar este tipo de crisis. Ahora, si hablamos de la epidemiología, como les decía, los pacientes que ya tienen el antecedente de epilepsia pueden hacer estatus epiléptico hasta en un 15% de porcentaje total de la población total. Ahora, cuando son pacientes que nunca han tenido diagnóstico, que pueden tener causas reversibles de las crisis convulsivas, hasta en un 50% pueden debutar estas causas o estos eventos con estatus epiléptico. La mortalidad en Estados Unidos, ustedes saben que en Perú muchos de estos estudios no los podemos hacer, casi siempre nuestros datos epidemiológicos son trasladados a Europa o Estados Unidos. En este caso los datos que tenemos son de Estados Unidos, pueden ser hasta del 28%, es un porcentaje alto de pacientes que pueden fallecer si nosotros no hacemos un manejo adecuado. Y las secuelas, hasta un 16%. O sea, si ustedes sacan el porcentaje, son valores altos y que definitivamente implican calidad de vida y riesgo de muerte.
Solamente las crisis generalizadas pueden producir estatus epiléptico. ¿Qué opinan? ¿Qué crisis conocen? Ustedes ya han estado yendo a los hospitales y ya han visto convulsiones. ¿No han visto convulsiones? Ya. Bueno, el 2017, la sociedad o la Liga Internacional contra las Epilepsias han hecho una actualización de la clasificación de las crisis convulsivas. Entonces ellos han definido, primero, que van a haber 3 bloques sobre los cuales nosotros vamos a englobar todos estos eventos. El primero habla de solamente crisis. Nosotros no tenemos, en este caso, antecedente de que el paciente tenga una enfermedad neurológica que genere epilepsias. Es un paciente en el cual desconocemos ese antecedente y llega a nuestra emergencia convulsionando. Entonces, ellos hablan de que vamos a tener crisis de inicio focal, que antes se llamaban parciales, crisis que van a ser generalizadas y crisis de inicio desconocido. Entonces, focal no necesariamente es de que el paciente tenga movimientos involuntarios. Focal incluso puede ser que el paciente tenga trastornos de comportamiento. Ahora, en las clasificaciones antiguas, estas crisis focales también tenían una subclasificación que hablaba con compromiso del estado de conciencia y sin compromiso del estado de conciencia. En esta nueva clasificación no, solamente que son convulsiones de una determinada parte del cuerpo o simplemente del comportamiento. ¿Cómo se imaginan ustedes una crisis focal? Si la quieren diferenciar de una generalizada, solamente con los nombres. Si no hablan, nos vamos a quedar más tiempo acá conversando. Una idea. ¿Movimiento ocular involuntario? Si hablo de focal frente a generalizado, ¿cuál sería la diferencia? Alteración del estado de conciencia. Está dentro de, no necesariamente, como les digo, en la clasificación anterior hablaban de focales con alteración del estado de conciencia y sin alteración del estado de conciencia. Pero focal, si hablo de toda mi anatomía, puede ser solo una extremidad, puede ser solamente una parte de mi cuerpo. Generalizado, ¿qué se referirá? Que todo se va a mover. Entonces, bajo esa circunstancia, normalmente las focales no van relacionadas o no van acompañadas en su mayoría de trastorno de conciencia, pero algunas sí, más las que tienen crisis de ausencia, por ejemplo. Ahora, las generalizadas son las que normalmente nosotros vemos y las más llamativas, ¿no? Por ejemplo, las convulsiones tónico-clónicas, pero también existen solamente las convulsiones tónicas, también existen las mioclonías. Entonces, estas también son consideradas crisis generalizadas. Y las de inicio desconocido, que nosotros no sabemos cómo se han iniciado y a veces el paciente simplemente llega con trastorno del estado de conciencia. Después tenemos los tipos de epilepsia. El ILAE dice que las epilepsias son cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico en el paciente. Ella es un paciente con una enfermedad neurológica que normalmente ha tenido episodios de convulsiones, sean focales, sean generalizadas o incluso en esta nueva clasificación incluyen este tercer tipo, combinadas generalizadas focales. Es un paciente que tiene alguna enfermedad que ya recibe tratamiento y que puede alternar crisis focales, crisis generalizadas y también incluyen aquí las de causa desconocida. Este paciente ya tiene estudios, es conocido por el neurólogo, tiene tratamiento, tiene imágenes, pero todavía no han determinado cuál es el origen principal. Y ahí va la tercera o el tercer grupo, que habla de los síndromes. Síndromes es el paciente en el cual ya saben el origen de sus epilepsias. Por ejemplo, puede ser una malformación arteriovenosa, puede ser una tumoración, y ha sido estudiado, tiene electroencefalograma y han determinado la causa que ha originado esto. Entonces, bajo esto, nosotros podemos diferenciar y reconocer cuando nuestro paciente tiene una convulsión y cuando esa convulsión está generando estatus epiléptico.
Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos la etiología estructural. Por el nombre, ¿qué creen ustedes que es? Estructural, ¿qué es estructural? ¿A qué se refiere? Que la anatomía está alterada, que hay algo en mi cerebro, sea vascular, sea una masa, que genera que este tipo de descargas sean anormales y se puedan generalizar a todo el cerebro y producir una crisis que se puede prolongar en el tiempo. Genética. Está estudiado ya que hay algunas alteraciones cromosómicas que pueden producir epilepsias, convulsiones. Entonces, a eso se refiere cuando hablan de síndromes, determinar cuál de estos cambios puede producir estas condiciones. Infecciosas. ¿Qué infecciones creen ustedes que pueden producir convulsiones? Las meningitis, las encefalitis. ¿Qué más? VIH. ¿Qué más? ¿No tienen más ideas de infecciones? Hay infecciones parasitarias. Cisticercosis. Metabólicas. La hipernatremia, la hiponatremia. Otras, las urémicas. Tantos pacientes renales tenemos que pueden tener encefalopatías urémicas que pueden terminar en crisis convulsivas y en estatus también. Inmunitarias. ¿Cuál será el mecanismo de las inmunitarias? Son encefalitis por anticuerpos. Así como tenemos enfermedades o procesos inflamatorios vasculares que se generan anticuerpos contra los vasos, igual, ya está demostrado y cada vez están estudiando más encefalitis por anticuerpos que destruyen o atacan estas células, ¿no? Entonces también van a producir convulsiones. Y por último, las causas desconocidas. Que el paciente llegue en crisis y nunca supimos por qué convulsionó. Y en una probabilidad de esto normalmente son las intoxicaciones, más en nuestro medio, donde hoy en día los jóvenes tienen acceso a todo tipo de cosas, legales y ilegales, también pueden llegar por convulsiones a nuestra emergencia. Son todas las cosas en las cuales tenemos que sospechar que tenemos a alguien que llegue a shock trauma en estatus epiléptico. Aquí recordarles de lo que acabamos de conversar, ¿no? Si hablamos de estructurales, son tumores, vasculares, lo que van a revisar en un rato, las vasculitis. Si hablamos de toxinas, lo que les decía ahora, legales o ilegales, cocaína, alcohol, algunos antidepresivos, incluso algunas drogas que utilizamos para otro tipo de tratamientos. El embarazo también, cuando existe la eclampsia, es una causa de convulsiones y de estatus epiléptico. Todos los metabólicos que no se les ha ocurrido responder también están listados acá. Las infecciones, incluso la encefalopatía hipertensiva también puede producir estatus epiléptico. Y stroke, que es lo que van a ver en un rato. ¿Qué medicamentos pueden producir convulsiones? Una lista, que ustedes las van a revisar con paciencia y buen humor más tarde. Ahora, si yo no trato mi estatus, ¿qué cosa se va a producir en mi paciente? Lo que les comentaba, cuando hicimos el cuadrito de tiempo de duración, cuando nosotros tenemos de 0 a 30 minutos al paciente con convulsiones, todavía los mecanismos neurológicos reguladores están activados. Entonces, se va a producir un aumento del flujo sanguíneo cerebral, va a haber un aumento de la glucosa a ese nivel, todo lo que va a consumir esa neurona que está totalmente en actividad por esa descarga eléctrica normal, va a ser cubierta por las necesidades o por el cuerpo. O sea, va a mandar más sangre, va a mandar más oxígeno, va a mandar más glucosa para que sus necesidades puedan darle vida mientras está sufriendo esta actividad intensa. A nivel sistémico va a haber aumento de glucosa también, va a haber una acidosis láctica, el paciente puede tener fiebre, puede vomitar, va a tener hipersalivación, y a nivel del sistema cardiorrespiratorio
respiratorio, obviamente, liberación de adrenalina, noradrenalina, por ende, aumenta el gasto cardíaco. Ustedes saben que la presión intracerebral, el flujo sanguíneo cerebral va relacionado con la presión arterial. Entonces, todos estos mecanismos se van a activar para asegurar que llegue sangre, oxígeno y glucosa a nuestro cerebro para que no se muera la neurona. Pero a partir del minuto 30, todo esto empieza a agotarse. Ningún cuerpo va a estar con su adrenalina a 1000 por más de 30 minutos. Hay consumo, hay gasto, y los receptores de estas enzimas también llegan a cubrirse todos y ya no pueden recibir más. Entonces, a partir del minuto 30, todo empieza a caer. Hay hipoxia cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la acidosis láctica, aumenta la presión intracerebral, hay edema a nivel de las neuronas, por ende, coma. El paciente va a ser hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia, todos los trastornos se pueden presentar. Incluso puede llegar a ser falla multiorgánica y por ende, muerte del paciente. Entonces, si nosotros no intervenimos antes de los 30 minutos, podemos tener un final catastrófico. Entonces, yo en mi emergencia voy a iniciar el tratamiento. Cuando nosotros tenemos un paciente, por la patología que llegue, inmediatamente determinamos la causa o el motivo por el cual ha llegado a nuestra emergencia. Nos debemos trazar objetivos. ¿Qué queremos lograr con el paciente? Ustedes han visto en todas las patologías que así es como nos ordenamos en la emergencia. Si no respira, que respire. Si su corazón no late, que lata. Si mi paciente llega convulsionando, ¿qué es lo primero que quiero? Parar la convulsión. O sea, si esos mecanismos reguladores han fallado, yo tengo que intervenir ahí para tratar lo más pronto posible, hacer que mi paciente deje de convulsionar. Esa es la primera fase, el primer paso de mi tratamiento. El segundo paso, ¿cuál es? Que si dejó de convulsionar, no vuelva a convulsionar otra vez, porque en él el riesgo de que nuevamente haga un estatus epiléptico es alto y que no lo podamos controlar también. ¿Cuál sería el tercero? Determinar qué ha generado la convulsión. Con mayor razón si estamos hablando de una crisis. Si es un paciente que ya tiene el diagnóstico, si bien es cierto, igual el primer y el segundo objetivo deben ser importantes, pero yo ya sé que le está generando el problema, ya conocemos su proceso, su enfermedad. Pero si es alguien que nunca ha presentado una convulsión, es importante saber qué ha generado eso, porque si no se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir, hasta que el paciente pueda fallecer. Y por último, tengo que evitar esas complicaciones que hemos visto en el cuadro anterior. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? En la emergencia, nosotros siempre nos dirigimos por el ABC. ¿Saben qué es el ABC? A, vía aérea. B, que respire. C, o sea, que salga sangre del corazón y que llegue a todas las partes importantes de su cuerpo. Y D, mejor uno solo. ¿Qué es D? Desfibrilar. En inglés, ¿qué significa? Habla del estado neurológico. Entonces, para nosotros también debería ser importante hablar del D, porque mi objetivo es de que se preserve esa función cerebral. Y si es que ya tiene alguna lesión, identificarla. Si la causa de este estatus epiléptico es un infarto cerebral o es un evento vascular hemorrágico, entonces yo lo debo identificar también. Así de importante es para poder tratarlo. Ya, entonces, aseguro mi ABCD. Entonces, si requiere oxígeno, le doy oxígeno. Si requiere intubar, lo intubo. Si requiere medicamentos para que la presión esté bien, le damos lo que requiere. Luego, ¿qué tengo que hacer? Asegurar las vías periféricas. Son cosas importantes que hacemos en shock trauma. Después, ¿qué se les ocurre que debo hacer? Para nuestro cerebro, la glucosa es un componente muy importante y es la causa de muchos de los eventos por los cuales llega el paciente
mal neurológicamente a la emergencia. Entonces, dentro de todas las pruebas que debemos hacer de prioridad y que no nos lleva más de, no sé, 1 minuto y medio, 2 minutos, es medir la glucosa. Entonces, ustedes conocen el hemoglucotest o las tiras de glucosa. Eso se debería hacer en todo paciente que llega convulsionando con trastorno de conciencia. Seguido a eso, hacemos todas las pruebas que van a demorar lo que tengan que demorar. En mi hospital, de 2 a 3 horas. Seguido de las imágenes. ¿Qué imágenes le pediría? Tomografía, si tienen la posibilidad, resonancia. Y definitivamente, si logro identificar que alguna cosa externa le está generando este evento, retirar esas cosas externas. Si llega un paciente intoxicado, que ya por el olor, por el antecedente, me dicen que digamos son órganos fosforados, que eso genera la convulsión, haremos el manejo y lavaremos y bañaremos, si es que ya tenemos identificada la causa. Ahora, para tratar directamente la convulsión, nosotros tenemos un grupo de medicamentos para tratar las epilepsias. Cuando hablábamos hace un ratito de cuánto tiempo tenemos que esperar antes de intervenir, les dije que las enfermeras con angustia y desesperación cargan un fármaco. ¿Se acuerdan? Les gusta el diazepam, especialmente a ellas. A veces nosotros ni hemos indicado, pero ellos ya tienen la jeringa con diazepam cargada. ¿Qué es el diazepam? Es una benzodiazepina. La primera línea de manejo de las convulsiones, aunque no llegue dentro de la definición del estatus, son las benzodiazepinas. Ahora, entre las benzodiazepinas, ¿cuáles conocen ustedes? Aquí hay algunos, miren. Los 3 primeros son benzodiazepinas: diazepam, lorazepam, midazolam. Ahora aquí tips. Hay estudios que han comparado estas 3 benzodiazepinas. Si bien es cierto, hay recomendaciones de que el lorazepam debería ser la primera que utilicemos, en los estudios recientes, algunos publicados el año pasado, se ha demostrado que el midazolam tiene mayor efecto para revertir un estatus convulsivo entre los 5 y 10 minutos. Hasta de un 75% frente al lorazepam y diazepam, que suelen ser menos del 50%. Entonces, esa debería ser nuestra opción. Incluso en el prehospitalario, ¿saben a qué me refiero con el prehospitalario, no es cierto? Sí. ¿Qué? Cuando lo tienen en su casa o en la ambulancia. Eso es prehospitalario. Entonces, a veces en el prehospitalario, cuando ustedes trabajan en ambulancias y bien se gradúen, no van a poder ponerle la vía, no tenemos esa pericia. Muchos no la tenemos. Entonces, puedo utilizar estas benzodiazepinas intramuscular, que el midazolam está indicado, o incluso intranasal. Se administran unas gotitas intranasal y también se logra el efecto. Obviamente depende del peso, del tamaño del paciente, ¿no? Pero para nosotros en un adulto debería ser, si no logro acceder en lo venoso, intramuscular. Ahora, estas son de primera línea. Para nosotros, por lo que les acabo de comentar, nuestra opción debería ser midazolam o diazepam. Ahora, aquí también hay otra cosa que nos importa mucho. Si yo le voy a poner diazepam, ¿cuánto tiempo es la vida media del diazepam? ¿Cuánto creen? 8 horas. Más o menos, de 8 a 12 horas. ¿Y el midazolam? 1 hora. 30 minutos. Hasta 45, 1 hora, dependiendo del paciente. ¿Por qué me interesa el tiempo o la vida media de estos fármacos? La idea es que nosotros logremos revertir el estatus y veamos su estado de conciencia después, si el paciente logra despertar o no. En muchas emergencias nosotros no tenemos el electroencefalograma para que hagamos la medida, y si lo tenemos, muchos no lo saben leer. Entonces sí nos interesa ver si el paciente logra despertar, porque parte de la definición, ¿cuál era?
que no recupere el estado de conciencia entre crisis y crisis. Entonces, sí es importante también que nosotros tengamos en cuenta cuando utilicemos un fármaco, cómo va a actuar y cómo va a afectar a mi paciente y cómo va a afectar la evaluación que yo voy a hacer a posterior. Ahora, estos son de primera línea. De segunda línea tenemos los anticonvulsivantes que están en la diapositiva. Fenitoína, ácido valproico, fenobarbital y el levetiracetam. Lo que más utilizamos normalmente es fenitoína. Lo cargamos al paciente para asegurarnos de que se impregne la neurona y evitar de que nuevamente haga estas descargas anormales, y el ácido valproico. También han comparado todos estos, y los que tienen mejor efecto como de segunda línea son la fenitoína y el ácido valproico, frente a los otros dos fármacos. Y los de tercera línea, eso significa que ya fracasó la benzodiazepina, ya fracasaron los anticonvulsivantes y voy a recurrir a los anestésicos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar infusión de estos medicamentos, midazolam, propofol, o vamos a utilizar pentobarbital o tiopental. O sea, significa de que mi paciente ya está en un cuadro refractario, porque no ha respondido a primera y segunda línea. Entonces, aquí nos da más o menos en qué lapso de tiempo deberían actuar, en qué momento deberíamos administrar los fármacos, en qué dosis deberíamos administrarlos y qué cosa esperamos lograr, ¿no? Mi paciente llega, el ABC, laboratorio, la vía. Si sospechamos de que es por algún déficit, lo corregimos, por ejemplo, destrozo. Iniciamos la medicación, lorazepam, midazolam, como les dije, ya lo compararon y hay un ganador. Si no responde, empezamos con los anticonvulsivantes, damos la fenitoína, dosis de carga, el ácido valproico. No responde, pasamos con los anestésicos o las infusiones. Midazolam, propofol, no responde y damos pentobarbital. Es así como deberíamos hacer el manejo de nuestro paciente. Y las dosis de todos los fármacos. Bueno, describir uno por uno, yo sé que ustedes lo van a leer porque son todos buenos alumnos y bien aplicados. Ahora, les había comentado que hay determinadas causas o biologías que pueden generar estatus convulsivo que no necesariamente están directamente relacionados con daño estructural del cerebro. Por ejemplo, si tenemos una paciente con eclampsia, ustedes están haciendo gineco, así que están expertos en el tema. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Sulfato de magnesio. ¿Qué más? Manejo la presión arterial. Si tengo un paciente intoxicado por isoniazida, dioxina. Si tengo un paciente con hipoglicemia, dextrosa. Si tengo un paciente con hiponatremia, solución salina 3%, le pueden poner con mayor porcentaje dependiendo de lo que requiera su paciente. Si tiene un proceso infeccioso, le daría antibióticos. Ya, chicos. Y por último, si es estructural por alguna hemorragia, si es un hematoma subdural, epidural, llamaré al neurocirujano y que drene lo que le está generando la convulsión. Y aquí otro resumen, ¿no? Esto me lo facilitó el doctor Ciro Salazar, que era el que daba el tema. Me parece que está bien estructurado, por eso le he pirateado en la diapositiva. Para que recordemos y ordenemos nuestras intervenciones. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Se le da una vez. Si no responde, paso a la segunda línea, lo que significa que ya fracasó. Si yo voy a repetir indefinidamente, va a seguir convulsionando. Por eso dicen, se da la dosis, no responde, pasamos a segunda línea.